Vamos a recibir con un fuerte aplauso al siguiente conferenciante, Santiago Vázquez, y cuando lo tenga aquí delante os explico. Adelante, Santiago. Santiago. Bien, Santiago Vázquez es una persona también muy conocida dentro del mundo del misterio, de la parapsicología y también dentro del mundo de la espiritualidad, porque creo que ha sido una de esas personas en España que ha sido capaz de unir todo lo que tiene que ver con la parapsicología, intentando relacionarlo con el mundo espiritual, intentando sacar conclusiones de todo lo que es la fenomenología paranormal. Y yo le propuse a Santiago, que como sabéis colabora en programas de televisión, de radio, yo le propuse a Santiago que nos hablara de eso precisamente, qué relación puede haber entre la parapsicología tradicional y la parapsicología que podríamos denominar espiritual. Santiago Vázquez, como digo, colabora en numerosos programas de radio y televisión y quizás una persona que lo marcó mucho en este mundo, y es el profesor Germán de Argumosa. Yo lo sé, que es una persona que él admiraba y de la cual aprendió muchísimo. Pero bueno, yo termino. Antes que me escuchéis a mí, prefiero que lo escuchéis a él. Así es que os dejo con Santiago Vázquez. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Bueno, pues no sé si decir buenos días o buenas tardes, como no hemos comido. Buenos días. Y muchísimas gracias por estar aquí en esta buena causa. Felicito, como no, a los organizadores y, como no, darles a todos ustedes las gracias, nuestro agradecimiento, mi agradecimiento personal por estar aquí hoy. Se preguntarán algunos, ¿qué es esto de la parapsicología? Porque hoy en día, todavía hoy, hay muchísimas personas que desconocen lo que es la parapsicología. Se mezcla con el esoterismo, se mezcla con el ocultismo, con tantas y tantas cosas que lo único que hacen es desprestigiar la parapsicología. La parapsicología es una ciencia. Es una ciencia. Y todo aquel que diga que la parapsicología no es una ciencia está totalmente equivocado y totalmente desinformado. Porque en 1969, muchos lo sabrán, la Asociación Americana para el Progreso, para el Avance de la Ciencia, aceptó en su seno la parapsicología. Y esta asociación, si me permiten voy a echar un poco de agua, esta asociación es una asociación rigurosísima que solamente acepta en su seno a disciplinas científicas. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que no se puede llevar al laboratorio. Es evidente que muchos fenómenos paranormales no se pueden llevar al laboratorio. Por ejemplo, pues las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, no se pueden llevar al laboratorio, no se pueden reproducir. Una fantasmogénesis, pues tampoco se puede llevar al laboratorio. Una aparición de un fantasma o de un espectro tampoco se puede llevar. Pero hay fenómenos que sí. ¿Como cuáles? Fenómenos que han quedado constatados ya desde hace décadas, como son, por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la precognición, otro tipo de fenómenos, por ejemplo, las psicofonías o parafonías. Es un fenómeno que se estudia en laboratorio. En España tenemos la desgracia, porque es así, de que la parapsicología no está en la universidad. En otros países sí.
hay cátedras de parapsicología e incluso alguna universidad en algún país, como en Venezuela, de parapsicología, donde se estudia la parapsicología. Es algo muy serio. Y lo que sí quiero decir para empezar, y hablo lógicamente con conocimiento de causa, es que los fenómenos paranormales son una absoluta realidad, son verdaderamente auténticos. Siempre, claro está, que se descarte el fraude o que se descarten a priori causas naturales en un fenómeno. Parapsicología, o como propuso el término, ha mencionado Rafael Campillo, ha mencionado al profesor don Germán de Argumosa y Valdés, mi maestro, introductor en España de la parapsicología. Él propuso un término, parapsicobiofísica. Porque, claro, el término parapsicología solamente atañe a aquellos fenómenos que tienen que ver con la mente: telepatía, clarividencia, precognición, escritura automática, trances mediúmnicos. Pero es que hay otro tipo de fenómenos. ¿Cuáles son? Nos encontramos muy rápidamente, es para sentar bases, enseguida entramos en casuística y a exponerles a ustedes casos muy interesantes. Tenemos los parapsíquicos, por ejemplo, la telepatía, ya la he mencionado. Tenemos los parabiológicos, por ejemplo, los ectoplasmas, el fenómeno de los ectoplasmas. Y tenemos los parafísicos, por ejemplo, la levitación, o en una casa donde se dan fenómenos de tipo poltergeist, movimiento de objetos, fenómenos de efectos físicos, en definitiva. Es decir, que, por ejemplo, esta botella, sin que haya una causa natural que lo provoque o un truco, un fraude, se desplace por la mesa, como ocurrió en un hospital en Cataluña. Lo contaba una testigo, lo recuerdo perfectamente, cómo una noche una enfermera acude a una habitación, lo he contado alguna vez, y denota la inteligencia de la causa paranormal. Va a una habitación con los vasos de leche, deja uno encima de una de las mesas de uno de los enfermos, y ante el asombro de todos los que estaban en la habitación, el vaso de leche se desplaza lentamente, muy lentamente. Se queda en el borde de la mesa, prácticamente haciendo equilibrio ahí, y automáticamente vuelve otra vez despacio a su punto de origen. Esto es lo interesante, la inteligencia de la causa paranormal. No digo que sean espíritus. Decir que son espíritus es dar un salto lógico. No se puede afirmar que sean espíritus. Estamos hablando, y nunca en parapsicología podemos salir de las hipótesis, nunca podemos salir de ellas. Pero en efecto, esa causa paranormal denota una inteligencia, no es una fuerza descontrolada, lo veremos después. Por ejemplo, los poltergeist, no es una fuerza descontrolada de la mente de una persona que está presente y que descontroladamente hace que, como por ejemplo en el caso de Rosenheim, los tubos de luz se desenroscasen. O como conozco un caso donde las bombillas también se desenroscaban en una casa donde había fenómenos de este tipo, de efectos físicos. ¿Qué caracteriza, dado el título de esta conferencia, a la parapsicología racionalista? Porque dentro de la parapsicología hay varias tendencias. La racionalista apoya la inmanencia en el origen de los fenómenos, es decir, que los fenómenos están provocados por la mente de uno o varios sujetos. Esta es la parapsicología racionalista.
Todos los fenómenos parapsicológicos o parapsicobiofísicos, emplearé el término parapsicológico o paranormal, están provocados por la mente. Esto es una hipótesis, nada más. La propia casuística que iremos viendo con casos puntuales va a denotar que hay una causa ajena a la persona que actúa desde fuera, que no sabemos qué tipo de causa es o qué naturaleza tiene esa causa, pero actúa, y actúa de una forma inteligente. La telepatía, y seguro que más de uno, permítanme, va a decir, pero ¿cómo es posible que Santiago Vázquez plantee que la telepatía, fenómeno comprobado en laboratorio, desde Rhine, Joseph Van Rhine, un ilustre psicólogo, desde hace décadas está demostrada la telepatía, la clarividencia y también la precognición, en laboratorio, estadísticamente. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que este señor plantee que, por ejemplo, la clarividencia o la precognición puedan ser de origen trascendental, es decir, que una causa pueda estar actuando ahí? Es que no podemos descartar que cuando una persona tiene o experimenta un fenómeno de clarividencia o de precognición, esa información se le esté facilitando una causa exterior a esa persona. Espíritus es una posibilidad que no se puede descartar, no podemos descartarla, pero tampoco podemos afirmarla, ni muchísimo menos. Ahora bien, ¿qué define la parapsicología trascendental? Que la causa de los fenómenos paranormales se encuentra en un nivel ontológico diferente del nuestro. Es decir, que no se encuentra dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales. No se encuentra aquí. No es inmanente, es decir, no es el sujeto, no es su mente. Por lo tanto, si no es su mente, la causa ha de proceder de otro nivel ontológico, o hablando más coloquialmente, de otro lugar. Voy a contarles algunos casos y vayan pensando en las preguntas. A las 2 en punto daremos paso a las preguntas de todos ustedes, 2 menos 5, 2, porque da para mucho. Es que hablar de toda la fenomenología paranormal podríamos estar horas, créanme que horas, hablando de ello. Un caso de telepatía trascendental. Yo lo conocí, como sabrán muchos de ustedes, por mi trabajo en la radio. Me cuenta una señora, lo resumo porque tengo muchos casos que contar, el siguiente caso. Se encontraba en una situación realmente dramática económicamente, debía varias mensualidades en el piso, la iban a echar, la iban a desahuciar por impago, y aquello pues no la dejaba dormir porque los días pasaban y no tenía dinero a través de nadie. Iba por la calle, paseando, pensando en su problema, en su grave problema. Y en un momento determinado acude a su mente un mensaje telepático. Ella me decía, claro, nítido, era la voz de mi padre que me dice, entra. En ese momento ella se encontraba en la puerta de un bingo. Yo también me sonrío. Aquella voz le dice, entra. Pero bueno, si es que
llevo en el bolsillo entonces eran las pesetas, si es que apenas llevo dinero. Pero como era creyente en todos estos asuntos, pues le hizo caso a esa voz telepática y entró en el bingo. Cantó y pudo pagar. Hasta ese nivel. Algo tan necesario, claro está, pero tan superficial como es el poderoso caballero, lo cierto es que aquella mujer le estaba quitando la vida, esa preocupación. Y el bingo era gordo. Le dio para pagar y aún le sobró dinero de lo que ganó. Este es un caso de telepatía trascendental. ¿Trascendental por qué? Porque el mensaje viene de fuera. Y no solamente es un mensaje, sino que el mensaje va acompañado de una cadencia fonética, que en este caso era su padre, ya fallecido. ¿Qué podemos pensar en este caso? ¿Fue, como apunta la parapsicología racionalista, ella misma a través de un proceso de clarividencia transformado en un mensaje telepático imitando la voz de su padre, quien le dijo «entra»? La hipótesis, para que sea válida, no puede ser tan inexplicable, no digamos si lo es más, que lo que se pretende explicar. Por tanto, hay que pensar que la causa que originó el fenómeno es trascendental, no es de aquí. Es un caso entre muchos que conozco de telepatía trascendental. Vamos a seguir ahora con un caso, los oyentes habituales, que alguno habrá, espero, de mi programa, lo he contado alguna vez en la radio, pero voy a contárselo a los que no lo conozcan, que será la mayoría. Es un caso, este no es propio, es un caso que investigó profundamente el profesor Argumosa hace ya unos cuantos años, unas cuantas décadas. Él se encontraba en Sevilla dando un ciclo de 3 conferencias y en la segunda conferencia, estoy resumiendo mucho, porque hay muchos detalles, acude después de la misma un señor británico, hablaba el castellano, pero con cierta dificultad se le podía entender. Y le cuenta una historia. ¿Qué es lo que le había pasado a ese señor? Él era el director de un colegio que se encontraba situado en una casa típica de patio andaluz, que en tiempos había pertenecido a una familia muy conocida, que voy a silenciar el nombre, muy conocida, de ganaderos en Sevilla, pero que en ese momento era un colegio británico para estudiantes. Él se encontraba en el mes de enero, la primera vez, sentado en su despacho, en su mesa. Desde donde él estaba, tenía la puerta abierta y se podía ver un rellano y el primer tramo de la escalera que daba al final al patio general y a una de las columnas. Él estaba enfrascado en sus asuntos cuando, sin saber por qué, le comentaba al profesor, yo levanté la vista. ¿Y qué fue lo que vio este hombre? Se encuentra con la imagen de una chica rubia, de pelo largo, ondulado, y lo que le llamó la atención fue el vestido que llevaba, porque no era propio de la época, ni muchísimo menos. Entonces se levantó, porque lo primero que pensó es que era algún alumno que se había quedado rezagado. ¿Qué se encuentra cuando llega a la puerta? Se encuentra con la imagen de esa chica descendiendo las escaleras, pero no peldaño a peldaño, sino, primero, no se le veía los pies, cosa muy característica en fantasmogénesis y en espectrogénesis, no se le veía los pies, y en segundo lugar, se deslizaba por la escalera hacia abajo como si lo hiciera por un plano inclinado, como flotando, como deslizándose. Al llegar abajo, siguió deslizándose y al lado de una de las columnas, ahí se hundió como si se tratase
de arenas movedizas. Tenía un perrito pequeño, este es un detalle importante, porque sabemos que los perros perciben, de hecho siempre se recomienda que en una investigación, si es posible, se acompañe uno de un perro, mejor que un gato. Un perrito pequeño, que era ciego además, y cuando él vio a esta chica, el perrito empezó a temblar. Esto es muy significativo. Esto se repitió por 3 años. La misma aparición saliendo del rellano. Este es un dato importante porque más acá del rellano, que él no veía, había una puerta que estaba condenada, que estaba sellada hacía muchísimo tiempo, desde que la familia dejó la casa. Esa puerta daba acceso a lo que fue en su día la capilla de esa familia, una capilla pequeña. Se repitió por 3 años. Esto se lo contó al profesor Argumosa. Este abre una investigación. Contactan con el cronista de Sevilla, un hombre inteligentísimo, cultísimo, que conocía de Sevilla todo lo habido y por haber. Le describe, le dice, bueno, ¿cómo iba vestida? ¿Puedes describirme? Le enseñó catálogos, fotos de vestidos de determinadas épocas. Le dijo, este es el tipo de vestido. La había visto en 3 ocasiones. Es decir, que se había podido fijar bien, en detalle. Por la descripción también de la chica y por el vestido. El cronista dató aproximadamente el vestido entre los años 1919 y 1921. Históricamente se descubrió que en 1921 una de las hijas de esa familia, por un desamor, se había suicidado en la capilla de ese colegio. Nos encontramos ante un espectro, porque el espectro lo diferencia de muchas cosas del fantasma, pero principalmente es que no presta atención al entorno, nunca, no interacciona ni interactúa con el testigo, ni siquiera con una mirada, nada absolutamente. Siempre aparece en un mismo punto, hace un mismo recorrido y termina su recorrido en un mismo punto. Esto es lo que caracteriza al espectro. El fantasma no. El fantasma entra en comunicación con el testigo, aunque sea a través de una mirada, una simple mirada. El espectro parece estar en un mundo aparte, de una forma autista, aislado de todo lo que le rodea. No me digan que no es interesante. ¿Es posible que el director de este colegio británico, a través de una alucinación, que sobre eso habría muchísimo que hablar, la alucinación es síntoma de un síndrome grave en determinadas enfermedades mentales, y no solamente eso, sino que se da cuando la persona está bajo la dependencia de una droga, por ejemplo, una fiebre demasiado alta, altísima, 41 de fiebre, anestesia, pero en condiciones normales no. Y si la persona está equilibrada mentalmente, la alucinación, esto lo defendí hace unas semanas en Cuarto Milenio, frente a mis amigos, el psiquiatra, el doctor Cabrera y el señor Loeche, psicólogo. Yo lo dejo a la reflexión de todos ustedes. Les he contado el caso. ¿Es posible que la parapsicología racionalista nos diga que es la mente de esa persona la que provocó el fenómeno por 3 años sin saber que la capilla, que es de donde salía el espectro, lo provocó con su mente? Yo personalmente no lo creo, no lo creo. Y pasamos ahora con un caso muy por encima, porque solamente para este caso podremos dedicarle una conferencia monográfica. Los poltergeists. Los poltergeists, uno de los más conocidos, en Rosenheim, un bufete de abogados, donde todos los fenómenos parecían gravitar en torno a una chica que acababa de entrar a trabajar allí, en ese bufete de abogados, y que en su presencia, casi siempre, porque se dice siempre no, casi siempre en su presencia se producían fenómenos.
los tubos de luz se desenroscaban, los teléfonos, estoy resumiendo muchísimo, claro, los teléfonos se volvían locos, marcaban solos, de hecho las cuentas telefónicas ascendieron a unas sumas de dinero tremendo. La compañía telefónica descartó que hubiera ningún problema técnico. Un archivador de cerca de 100 kilos de peso levitó a varios centímetros del suelo por una de las habitaciones. Es decir, una serie y un cúmulo de fenómenos que caracterizan a un poltergeist, realmente. La conclusión de Bender, de Hans Bender, doctor en psicología de la Universidad de Friburgo, de Brisgovia, es que era un fenómeno auténtico, era un poltergeist auténtico. Descartado el fraude, las causas naturales, todo se descartó. Era un fenómeno paranormal auténtico. Se descartó que la fuerza que actuaba fuese cualquiera de las cuatro conocidas: la gravitacional, la electromagnética, la fuerte y la débil. Los técnicos dijeron, aquí está actuando una fuerza que no corresponde a ninguna de las conocidas. En Madrid yo conocí un poltergeist realmente interesantísimo, una familia, no es el de Vallecas, es otro. Una familia atemorizada a raíz de una sesión de espiritismo, de ouija, de invocación. Empiezan a suceder fenómenos, unos de agresividad, fenómenos, por ejemplo, como por abrir el gas, es decir, con la intención de matar a la familia. ¿Esto es posible, que la causa paranormal pueda intentar matar a una familia? Pues la casuística está ahí. Algunos fenómenos más que no quiero desgranar porque vienen después. En una estantería donde había cintas de vídeo, la familia escucha un estruendo, un ruido tremendo, acuden al lugar, al salón, y de todas las cintas, había muchas de vídeo, de VHS, se habían caído al suelo las únicas 3 cintas de contenido religioso, que eran Jesús de Nazaret, la película, Jesús de Nazaret, la túnica sagrada y los 10 mandamientos. Un niño Jesús que aparece decapitado, la lavadora que se pone en funcionamiento, y esto constatado por don Germán, que se pone en funcionamiento sola, sin estar conectada, porque ya había ocurrido, estando conectada la desconectaron y seguía funcionando. Es decir, una serie de fenómenos que son difícilmente explicables desde el punto de vista inmanente. Yo tengo la opinión, aunque sé que la parapsicología racionalista dice y señala que los poltergeists están provocados por el inconsciente. Aquí nos encontramos con un primer escollo, y es que inconsciente no es sujeto, es predicado. Por lo tanto, partimos de una incorrección gramatical tremenda. Inconsciente no es sujeto, es predicado. Exige un sujeto que lo provoque. En segundo lugar, la mente. ¿Alguien de ustedes, en el turno de preguntas, me gustaría escuchar a alguien que me dé una definición satisfactoria de lo que es la mente? Cada psicólogo, cada psiquiatra, cada neurólogo tiene su propia definición. ¿Qué es la mente? Primero desconocemos realmente lo que es la mente y cómo se produce el mecanismo en el cerebro. Es un ejercicio del cerebro como órgano de pensar, reflexionar, decidir, etcétera, etcétera. Bien, pero la fuerza que provoca estos fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos, ¿dónde se encuentra? Se habla en la parapsicología racionalista de energía psíquica. ¿Hay alguna evidencia de esa energía psíquica? ¿Dónde se encuentra esa energía psíquica? ¿Ha sido medida? ¿Ha sido comprobada? ¿Ha sido fotografiada? ¿Ha sido de alguna forma localizada? Una vez más, señoras y señores, queridos amigos,
nos movemos en el campo de las hipótesis y de ahí no podemos salir. Lo que sucede es que dentro de las hipótesis las hay más probables y menos probables. En mi opinión, esta hipótesis de la mente, que es la mente, sobre todo dicen los racionalistas dentro de la parapsicología, que es una mujer, bien en la pubertad o en la adolescencia, con conflictos cuando aparece la menstruación, o bien una persona que suele ser una mujer que tiene precisamente esos conflictos emocionales, o en la menopausia también hay algunos casos. Mi opinión, resumiendo mucho, es que estas personas, es verdad que los fenómenos se dan cuando están estas personas, pero que no son el foco, sino que son catalizadoras del fenómeno. Es decir, que la causa paranormal se sirve, por decirlo así, de estas personas, de la presencia de estas personas, el por qué no lo sabemos, para poder manifestarse. Esta es la opinión que yo tengo, que la persona actúa como catalizadora de la causa, no como foco, no que provoque ella los fenómenos. Vamos ahora con otro tema, yo diría estrella, que enfrenta no solamente a la parapsicología racionalista con la parapsicología trascendental, sino también con los cientificistas, por ejemplo, los negacionistas, los que niegan sistemáticamente los fenómenos paranormales, como son las experiencias cercanas a la muerte. Podría contarles muchísimos casos, conozco muchos. A mí lo que más me interesa de las experiencias cercanas a la muerte, miro la hora porque tengo que medir los tiempos, discúlpeme. Lo que más me interesa de las ECM es que estas están estructuradas en fases. Es decir, si la persona está en muerte aparente, mejor que muerte clínica, vamos a emplear el término muerte aparente, es posible que una persona que se encuentra en un estado de muerte aparente, cuyo electroencefalograma es plano, donde no hay actividad cerebral. Cuando se dice que son elaboraciones del cerebro en momentos agónicos, con todos mis respetos, decirles a estas personas que esa hipótesis no se sustenta, por una razón muy sencilla. Porque si no se registra una actividad cerebral, es imposible que el cerebro pueda fabricar una serie de contenidos mentales. Es una contradicción en términos, es imposible. No solamente por esto, sino porque la persona, aparte de que se encuentra con sus seres queridos fallecidos, es muy habitual esto, ya conocen el túnel, la luz al final del mismo, el ser luminoso, la visión panorámica, la revisión de la vida. A veces algunas personas han contado los paisajes que ven, que se han encontrado, y no olvidemos que también hay ECMs negativas, donde se han visto cosas realmente tremendas, horribles, dantescas. No olvidemos esto. Aparte de todas estas fases, a mí lo que más me interesa es que esa persona que está fuera de su cuerpo está localizada en un punto. Dentro de las 3 dimensiones se dice el espíritu, si es que el espíritu no ocupa un lugar. Perdón, sí ocupa un lugar, ocupa un punto, porque está viendo, esto es una constante, su cuerpo en la mesa de operaciones, en la carretera se ha tenido un accidente, en la cama de su casa, está desde fuera viendo, está viendo. Y no solamente esto, sino que es capaz de desplazarse en el espacio, a veces a cientos de kilómetros de distancia, y presenciar en casa de sus padres, en su propia casa, en casa de un amigo, donde sea, conversaciones, hechos, que cuando vuelve, cuando es reanimada esa persona y vuelve a su cuerpo,
y cuenta lo que le ha sucedido, lo que ha contado, lo que ha visto desde fuera del cuerpo, es realidad, es cierto, es verdad. Es decir, hay una parte objetiva que escapa del cuerpo, así lo declaran los testigos, que se cuentan por miles. La impresión es de abandonar el cuerpo como si fuera algo, en fin, iba a emplear un término que no quiero emplear, como una camisa usada que uno se quita y se deja ahí. De hecho, una de las cosas que ocurre cuando vuelven es su disgusto, porque no quieren volver. Se encuentran tan gozosamente en ese mundo espiritual hipotético, estamos en las hipótesis, pero se encuentran tan a gusto que realmente no quieren volver y se enfadan. Y manifiestan muchos de ellos su enfado porque se les ha reanimado. Tema apasionante. Yo lo dejo a su reflexión. ECMs, hay muchísima bibliografía, numerosísimos testimonios en todo el mundo. La pregunta es, ¿la provoca el cerebro en momentos agónicos? ¿O realmente es que en el ser humano, que es lo que a mí más me interesa, hay una parte inmaterial, una parte, no voy a decir espiritual porque prejuzgo respecto a la causa, una parte invisible, etérea, un cuerpo sutil, un cuerpo etéreo o etérico, que en determinados momentos puede separarse del cuerpo y acceder a otras realidades de la existencia? Yo más bien me inclino por lo segundo. No creo en absoluto, he argumentado por qué. ¿Por qué, en mi opinión, no puede ser el cerebro? Si es el cerebro, ¿cómo es posible que la persona se desplace a 500 kilómetros, a veces de continente a continente? Es que hay casos. Y que luego todo lo que la persona ha visto fuera del cuerpo, donde sea, es cierto, y se dijeron esas palabras y estaban haciendo eso. ¿Cómo es posible? ¿El cerebro tiene esa capacidad de desplazarse en el espacio y de tener acceso a todas esas situaciones? No lo creo. La casuística está ahí. La persona que diga que es el cerebro, lo digo con todo el respeto, es mi opinión como investigador, no sabe de lo que está hablando, es que no sabe. No sabe de lo que está hablando o no ha reflexionado lo suficiente como para dar esa opinión, porque no se ajusta a la realidad. He mencionado al principio el tema de las psicofonías. Este es uno de los fenómenos más interesantes que existen. ¿Por qué? Primero, porque se puede llevar al laboratorio. Las primeras parafonías no las grabó Jürgenson. Algunos lo sabrán. Las primeras psicofonías o parafonías las grabaron dos sacerdotes católicos, el padre Gemelli y el padre Ernetti, mucho antes que Jürgenson, el 17 de septiembre de 1952, en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, en Italia. El laboratorio, con todos los medios técnicos de la época disponibles. Grabaron, pero cometieron un error, y es que lo que se obtuvo, voces, psicofonías, pensaron que se trataba de ondas residuales o geoestacionarias, es decir, ecos del pasado, que es una hipótesis, que no se sustenta tampoco porque hay diálogo con las voces. Eso fue lo que pensaron estos dos sacerdotes y desecharon la investigación. Fue una pena, pero fue en el 52, no en el 59. Luego vino Jürgenson, sí, en junio del 59, en Estocolmo, pero 7 años antes ya se habían recogido psicofonías. Se habla también de Edison y de algún que otro personaje, pero realmente, según mi criterio, no es fiable. No se puede decir que Edison grabase psicofonías. Que estuviera trabajando en un artilugio para grabar, es posible, parece ser que sí, pero grabar desde luego no. He mencionado el diálogo
como el tema de la conferencia, como están escuchando, lo voy guiando por fenómenos paranormales que indican o que pueden sugerir la trascendencia del ser humano después de la muerte, lo que me interesa de las psicofonías es que hay diálogo con las voces, diálogo e inteligencia. Existen actualmente dos hipótesis, o que es la mente del investigador o que es una causa trascendental. Yo personalmente, por mi propia experimentación, tengo cerca de 3.000 psicofonías, sobrepaso las 3.000 obtenidas por mí. Tampoco es demasiado si lo comparamos con las 80.000 de Raudive cuando murió. En mi opinión, hay una inteligencia. ¿Son espíritus? Es una de las grandes preguntas. Es que lo interesante es que en algunas de ellas, en algunos casos puntuales, han sido identificadas las voces de personas difuntas. Recuerdo, para personas que estén aquí, un caso que yo investigué, no se asusten por la expresión de la grabación en un contestador automático. La abuela fallecida dejó grabado con una violencia y una agresividad tremenda 3 veces, furcia, 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 por 3 veces. Es un caso que yo investigué hace muchos años, que hemos puesto en la radio y les aseguro que de fraude nada. Y aquella que investigó nuestro compañero Pedro Amorós, aquella grabación también en contestador automático de un señor que sabía que había muerto por la mañana, cuando se levanta de la cama le dio un infarto y muere nada más levantarse, y graba por la noche el contestador estando su cuerpo en el tanatorio. Esta mañana me levanté, y cuando me levanté, y ahí se corta la grabación, con un tono que realmente, las primeras veces que yo escuché esa grabación, pusieron los pelos de punta, los vellos de punta. Una desesperación, un no saber dónde se encontraba o qué había pasado. Son casos de psicofonías que en efecto denotan que son voces de personas que han fallecido. Yo tengo una experiencia, una sola. Hay que ser siempre honestos hasta la médula en esto de la parapsicología y en todo en la vida. Una grabación que yo hice en 1992, no voy a decir dónde, había estado una tía mía allí, de cuerpo presente, y sí la invoco. Es la única vez que he invocado a través de psicofonía, porque no hay que hacer de la psicofonía un medio de espiritismo, un método espiritista. Pero esa vez, como había estado allí, en esa habitación, como además había sido su habitación, dije, voy a invocarla. Y mis palabras fueron estas. Dije su nombre y a continuación, si me escuchas, dime algo, aunque sea breve, si puedes y te lo conceden, gracias. Ahí dejé el micrófono encima de su cama y me salí 5 minutos. Al rebobinar, después de mi introducción, digo su nombre, si me escuchas, dime algo, aunque sea breve, si puedes y te lo conceden, gracias. Aparece su voz, que dice simplemente, escuetamente, de una forma tajante, vale. Es su voz. ¿Qué debemos pensar, pues, entonces? ¿Que es nuestra mente la que provoca esas grabaciones? Hay que ser crítico, yo soy crítico, muy crítico, hay que serlo. Pero es que realmente, para decir que las psicofonías es un fenómeno provocado por la mente del investigador, todos los casos, o al menos esa hipótesis que se plantea, tiene que explicar todos los casos, no casi todos, no, todos. Con que no explique uno ya no es válida. Hay contenidos, y por la hora voy a acelerar, esto es tan amplio y tan sumamente apasionante, como por ejemplo los siguientes. Los tengo aquí anotados, algunos, que denotan una inteligencia. Yo me encuentro, en este caso que les comento,
en la puerta de una habitación con otra persona, una paragnosta, una sensitiva, una persona, una mujer, y estoy con el micrófono para grabar en esa habitación psicofonía. Estoy hablando con ella, diciendo la hora, el día, dónde estamos, y aparece una voz maligna, masculina, que dice lo siguiente: a la derecha me tenéis. ¿Quién va a provocar, ni siquiera inconscientemente, ese contenido psicofónico? Y si fuera así, ¿cómo es capaz de quedar ahí? No hablemos de los análisis a través del programa de sonido. Las gráficas son totalmente diferentes a las voces humanas. Esta es otra. En otra ocasión subíamos por unas escaleras que daban acceso a un corredor donde nos habían dicho que sucedían fenómenos de efectos físicos. Y yo al subir percibí un olor muy fuerte a flores, pero muy fuerte. Yo subía grabando con la grabadora, el micrófono, y digo, oye, huele a flores. Y aparece una voz, también masculina, esta vez agradable, que dice claramente, es una voz de tipo A, perfectamente audible, dice, es verdad, huele a flores. Es decir, que esto denota una inteligencia y denota también que la causa que está provocando el fenómeno está pendiente de nosotros, por tanto, y que está pendiente de nuestros movimientos y de lo que estamos haciendo y de lo que estamos comentando. Y una última experiencia en psicofonía. Nos remontamos antes, 1990. Era un chaval. Estaba con mi tristemente desaparecido amigo entrañable Enrique Muro y mi hermano Fernando Vázquez. Estábamos en un colegio abandonado, en Madrid, en una zona, no voy a decir más. Bien, habíamos dejado unos micrófonos en una estancia y nos retiramos unos minutos en total silencio. Era por la noche de madrugada. Al escuchar la secuencia después, intervienen varias voces. Cuando estamos acercándonos, aparece una voz de mujer femenina que en un tono lastimero dice, vienen, vienen, 2 veces. Nos paramos en la puerta y se escucha mi voz decir, vamos a entrar. Y cuando estoy abriendo la puerta, que se oye, aparece otra voz femenina, esta vez más alegre, que dice, están entrando ahora. Ya dentro, es una secuencia de 3 voces, la tercera es esta que voy a decirles. Ya dentro es una voz interrelacionada que se llama. No sé todavía hoy, después de 22 años, casi, a qué se refiere esa voz, a qué se refería. Es la voz no de una chica como las otras dos, de una niña, que dice simplemente, empezamos por ahí, en este tono. Nunca he sabido a qué se refería aquella voz. Y por último, yo no sé, Rafael, cómo vamos de tiempo, creo que tenemos todavía, me parece que tenemos 7 minutos o algo así, hasta las 2. Vamos a abordar, dentro del cúmulo, claro, de fenómenos paranormales que sugieren, me dejaré en el tintero muchos, porque son muchos los que hay, claro está, pero estos son los más importantes. Son los llamados fenómenos paranormales preternaturales. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente paranormales, pero de origen diabólico. Sencillamente, de origen diabólico. El mundo de lo paranormal, esto lo sabrán muchas de las personas que están aquí, es un mundo muy serio. No se puede jugar con estas causas.
son, como decía don Germán, extrañas fuerzas, a veces malignas, que tratan de controlar y hacerse con la persona. Hay que tener mucho cuidado. Por mi experiencia personal de 22 años, en el mundo no ya de la comunicación, dentro del misterio también, les aseguro, y voy a contarles algunos casos, 3 muy brevemente, me extendería mucho, les aseguro que hay causas verdaderamente malignas. ¿Son diabólicas? Es decir, ¿son demonios? ¿Es el diablo? Es una posibilidad. Teológicamente hablando es posible. ¿Son seres oscuros o de las tinieblas? Es una posibilidad. ¿Son los espíritus de personas que han vivido en la tierra y que han sido personas perversas y que más allá de la tumba siguen llevando esa maldad con ellos? Es una posibilidad. Pero lo que está claro es que la malignidad presente, inherente en algunos fenómenos, es indudable. Se lo puedo asegurar. Tenemos, por ejemplo, por citar, estas agresiones diabólicas, dejando a un lado la circundatio, la influencia diabólica, la vejación diabólica, toda esa tipología que los demonólogos apuntan, me voy a centrar en las agresiones diabólicas. Padre Pío de Pietrelcina era vapuleado continuamente. El cura de Ars, que conocerán, el santo cura de Ars, recibía auténticas palizas. San Pablo de la Cruz, no San Pablo de Tarso, no Saulo, sino San Pablo de la Cruz, el ermitaño, también. San Juan Bautista Vianney, también. Es que en vidas de santos, agresiones por parte de una causa preternatural o diabólica, la encontrarán en muchas hagiografías, en vidas de santos. Voy a contarles una experiencia. Voy a resumir. Que yo viví no hace demasiados meses. En una casa donde una persona que todavía no ha sido exorcizada se encontraba en lo que se denomina trance diabólico. Uno de los presentes, con cierta autoridad espiritual, se dirige a ese supuesto demonio y con la mano alzada conmina al demonio y le dice: ¡Satanás! En ese momento, esta persona llevaba un crucifijo, más bien grande, atado al cuello, no con cadena, con un cordón, y grueso, como pude ver. Sufre en ese momento un pequeño, ligero, no fuerte, tirón, y como llevaba la camisa por fuera, la cruz salió proyectada, no digo que se cayó, es que pude verlo, proyectada con fuerza desde su pecho, de forma que la cruz, el crucifijo, impactó contra el suelo con una violencia importante y quedaron separados el Cristo por un lado en el suelo y el crucifijo por otro. ¿Qué podemos pensar? El crucifijo yo examiné. Lo primero, hay que buscar causas naturales. Dije, vamos a ver, acabamos de presenciar un fenómeno extraño en principio. Vamos a ver qué ha pasado. La arandela del crucifijo no tenía salida, estaba cerrada, una arandela, y el cordón, para mi asombro, como investigador, les puedo decir que el cordón no tenía ni la más mínima fisura. Es decir, que desde el punto de vista parapsicológico se había producido un fenómeno de hiloclastia, alteración de la materia. ¿Cómo es posible?
que esa cruz saliera de ese cordón? Dejo la pregunta ahí. Denota, fíjense en el contexto, una persona supuestamente poseída, esta persona que combina el demonio y se produce ese fenómeno, realmente apasionante. Yo creo que, en fin, tengo más cosas para comentarles, pero creo que además hemos llegado justo al tiempo. Don Rafael, venga, a tu disposición. Vamos allá. Los micros están preparados por ahí. ¿Tenemos preguntas ya? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Sí, allí. Gracias. No hay señal. ¿Sí? ¿Otra vez? No se marchen, que Hola. lo más interesante. Santiago, ¿cómo encaja todo este mundo espiritual, mundo paralelo, llamémosle como sea? ¿Dónde está la persona que no... ¿Levante la mano? Ah, bien. ¿Cómo encaja este mundo espiritual del que nos estás hablando y del que nos habla Saint Germain, este mundo paralelo, como sea, que se manifiesta de una forma cercana a nosotros a través de familiares que nos reciben cuando morimos, a través de personas con las que nos comunicamos, como tú acabas de decir, fallecidas, conocidas o no, pero con nombre y apellidos? ¿Cómo encaja con el hecho de la reencarnación? Me explico. Una pregunta. Si se han... Quiero decir por la extensión de la respuesta, porque habría que decir muchísimo sobre el tema. Sí, perdone. Bueno, pues si está entendido, vale, pero el hecho es que si han muerto y se han reencarnado, dejan de ser un entorno cercano a nosotros. No lo entiendo. No. Bueno, yo voy a decirle, o voy a darle la explicación brevemente, no que tengo yo, sino que es la que se da. Parece ser, si es que la reencarnación existe, parece ser que existe lo que se denomina el periodo entre vidas. Es decir, que una persona fallece y por esas comunicaciones a las que usted hace referencia, no se reencarna inmediatamente. Es decir, fallece el padre de uno o el abuelo de uno o la abuela. Esa persona, siempre dentro de esta hipótesis espiritualista, pasa a ese otro lado y perfectamente es posible que se manifieste a través de un medium, por ejemplo, o a través de una psicofonía, como hipótesis. Se puede manifestar. Es decir, la reencarnación no es inmediata. El espíritu, nos dicen, necesita un tiempo para asimilar lo que ha aprendido en la Tierra. No muere, desencarna y automáticamente vuelve a reencarnar. No. Tampoco hay un tiempo estándar. Esas comunicaciones no dicen, nunca han señalado que hay un tiempo fijo para cada periodo entre vidas. Pero lo que sí es cierto es que hay un periodo entre vida y vida, si es que tiene que volver a reencarnar, que esa es otra pregunta, porque no siempre vuelven otra vez a reencarnar. Y si durante ese periodo entre vidas puede manifestarse a sus seres queridos. Yo personalmente pienso que sí, y a la casuística me remito. Muchas gracias. Sí. ¿Dónde está la persona? Sí. Bien. Sí, se oye. ¿Se oye? Pero vale. Como un cañón. Perfecto. Cuando hacen las psicofonías, es para el micrófono es para escuchar, poder oírlo, pero sin embargo los presentes no escuchan nada. Entiendo que una psicofonía se podría poner en la grabadora, pero no los micrófonos, para que se grabe. ¿Se refiere usted a que se puede grabar una parafonía sin micrófono? Claro, porque ustedes no oyen nada y los micrófonos recogen sonidos. Bueno, vamos a ver. Interesante pregunta también, ¿eh? El micrófono capta lo que el oído humano no capta. Es decir, la psicofonía se produce en una frecuencia
que está fuera de nuestra capacidad auditiva. Por eso se utiliza el micrófono. Si escuchásemos directamente, que este es un fenómeno paranormal también, si escuchásemos directamente, y hay mucha casuística a este respecto, descartada, lógicamente, una patología mental, porque hay enfermedades mentales que cursan con alucinaciones auditivas, en este caso nos hallamos ante un fenómeno de clariaudiencia, que percibimos con el oído, una voz, si estamos dentro del espiritismo, no lo afirmo yo, de un espíritu que habla y que da un mensaje, en definitiva. Pero la respuesta es esa, necesitamos de un micrófono porque este recoge el sonido dentro de una capacidad auditiva que nosotros no tenemos, sencillamente. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Buenos días, Santiago. Hola, buenos días. Yo quería saber por qué se produce el fenómeno de cuando una mujer embarazada oye claramente la voz del bebé que está dentro de la tripa, del abdomen. Recuerdo una noche en un programa mítico, Turno de Noche, yo creo que todos hemos escuchado al gran Juan Antonio Cebrián, donde estaba el profesor, don Germán, y se planteó este tema, este asunto que usted propone. Base científica, he de decirle, no lo digo yo, lo dicen los científicos, base científica no tiene. Así como decir que ese tipo de bebés luego tienen ciertas facultades paranormales, tampoco es nada científico. Que dentro del líquido amniótico puedan jugar y que incluso se pueda escuchar algo. No soy ginecólogo, no lo sé. Desde luego, por la parte que me toca como paranormal, yo personalmente no lo considero paranormal, de ser posible. Pero vuelvo a decir que yo no soy médico. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Dónde estoy? Aquí. Yo Bien. Perdón. Yo quería consultar qué explicación tiene el fenómeno de la Ouija desde la perspectiva parapsicológica. Pregunto yo a usted, desde la perspectiva parapsicológica, ¿racionalista o trascendental? La que prefiera. La que más me guste, ¿no? La más lógica. Muy atinado su comentario. La que más me guste. Más bien yo diría la que es más coherente. La que es más coherente en base, siempre no podemos perder de vista la casuística. ¿Qué nos dice esa casuística en el caso de la Ouija? Pues sencillamente que hay casos, descartado el fraude y el truco, hablo de casos bien establecidos de Ouija, donde se manifiesta una causa que es trascendental, que da detalles, que, por resumir mucho, que lo que dice es verdad. Sé que hay muchas hipótesis en este caso, pero como usted me ha dicho que la que más me guste, pues me quedo con esa. Vale, gracias. Sí, le quería preguntar si usted considera un fenómeno paranormal, este fenómeno a su vez que consiste en la aparición de ciertas esferas de luz en fotos y vídeos, y si lo considera, le hago la segunda pregunta. Mire, tengo una conocida, por poner una nota de humor, ya que estamos terminando, tengo una conocida que me la han presentado hace no demasiado tiempo, que coincidí con ella y con el padre Fortea, que me ha llenado en las últimas 2 semanas de orbs o de orbes en la bandeja de mi correo electrónico. Me pregunta usted si es paranormal. En mi opinión, no. En mi opinión, no. Creo que esos fenómenos son perfectamente, de luminosidades, de esferas de luz, son perfectamente explicables desde un punto de vista de la óptica
y de la iluminación del lugar. Ahora, que existen otro tipo de fotografías paranormales donde aparecen energías, no precisamente de forma esférica, serpenteante, por ejemplo, o una línea muy luminosa que cruza y no hay una explicación. Eso es otra cosa. Personalmente pienso que los orbs no, hoy por hoy, a lo mejor mañana cambio de opinión, pero hoy por hoy, en mi opinión, no tienen un carácter estrictamente paranormal. Hola, Santiago. Hola. Mira, yo quería preguntarte una cosa. ¿Dónde estoy? Ah, bien. Sí, sí. Yo he vivido muchas experiencias desde niña porque en mi casa mi padre fue un gran médium espiritista y sí que he vivido cosas personalmente, pero hay una que, bueno, nos llamó la atención el día que falleció mi madre, que hace 40 años, que estábamos una serie de familiares todos en el salón de casa y había un perro pequeñito que era de ella y vimos todos sorprendidísimos como el perro se elevó y empezó a andar pues como en cámara lenta, que es más, toda la gente recuerda aquel día del fallecimiento de mi madre. ¿Eso a qué fue debido? Bueno, he dicho antes, en mi exposición, que cuando se hace una investigación en un lugar donde hay fenómenos, los grandes maestros que llevan toda la vida en esta investigación de lo paranormal, aconsejan llevar un perro, pastor alemán, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabemos el motivo, pero sí es cierto que cuando se producen fenómenos de efectos físicos, ese perro se queda mirando a un punto, se quedará siempre mirando a un punto concreto del espacio, a veces gruñe, a veces se echa para atrás, a veces ladra, pero siempre fijamente mirando a ese punto, siempre mirando concretamente a un punto en el espacio. Es decir, de esto se puede inferir, no digo que sea así, pero se puede inferir que en efecto el perro esté viendo a la causa paranormal, que está actuando. Como hipótesis, yo la planteo así. Muchas gracias. Santiago, Sí, buenos días. yo quería hacerte una pregunta. A ver, una psicofonía la podemos grabar cualquiera de nosotros, pero No, luego... no es aconsejable. Bueno, Sí, ya, se pero puede, sí. mi pregunta es esa. Luego después, para poder escucharlo, ¿hay que tener el oído preparado? ¿Hay que adiestrarlo? O, porque yo te he escuchado muchas veces y me cuesta un poco la primera pillarte Sí, las... Sí, de hecho se repiten... Gracias. Muchísimas gracias. De hecho se repiten varias veces, 3, 4 veces, no porque en el original aparezcan 4 veces o 3 veces, sino porque, lógicamente, hay que tener, y es verdad, a medida que uno va escuchando parafonías, el oído se va entrenando y va alcanzando cada vez más profundidad a la hora de descifrar lo que dice esa voz. Tenemos 3 tipos de voces. Las de clase A, no hay duda, cualquiera las puede escuchar. Las de clase B, que es a las que usted se refiere, y las de clase C, que hay que tener el oído muy entrenado para poder escucharlas. Hoy en día, con los programas de sonido, podemos trabajar muy bien y amplificar, potenciar esas grabaciones. Esto nos facilita mucho el trabajo a la hora de estudiar un contenido psicofónico. Pero sí, es cierto que para escuchar este tipo de grabaciones paranormales hay que tener el oído entrenado o por lo menos tener un oído fino, porque no todas las personas tienen un oído fino. Y es cierto que en un grupo de 5 o 6 personas, cada persona ante una parafonía de tipo B puede escuchar diferentes contenidos perfectamente. Bien, vamos con la última pregunta. Bueno, yo quisiera que nos comentara brevemente desde el punto de vista de la ciencia o desde la parapsicología. ¿Dónde estoy? Estamos aquí, en el centro, aquí, arriba. Desde el punto de vista de la parapsicología o de la ciencia, que nos resumieras brevemente el tema de las apariciones. O bien son fantasmóricas o transparentes o tienen... Sí, de fantasmas o bueno, más bien una aparición en general. Porque parece ser que hay algunas que tienen cuerpo físico. ¿Cómo podría ser esto? Me pregunta desde el punto de vista científico. No, es que la ciencia no admite las apariciones.
La ciencia, quiero decir, empírica. Para aceptar la existencia de un fantasma, de una aparición, tendríamos que llevarlo a un laboratorio. Lo he dicho al principio que el fenómeno de la fantasmogénesis no se puede llevar, desgraciadamente, al laboratorio. Pero sí es cierto que dentro de la casuística de fantasmas y espectros, más bien en fantasmas, espectros muy poco, sí que hay una variedad, por resumir, desde los fantasmas más translúcidos, de forma que si se presenta la aparición se puede ver lo que hay detrás, la pared, por ejemplo, un cuadro, lo que haya, hasta el grado máximo, el último, que es el grado de materialización. De esto también hay casuística, menor. No es tan sencillo que se materialice una formación fantasmal, pero también ocurre, y ha ocurrido. Desde el punto de vista científico, la ciencia empírica, ortodoxa y tradicional, aunque la parapsicología es una ciencia, como he dicho al principio, la opinión que tiene es que son producto de la mente del sujeto, sencillamente. Bien, pues le damos un gran aplauso a Santiago. Muchísimas gracias. Nos vamos a comer, descansar un poco. Empezamos impuntuales y terminamos a la hora prevista. Gracias por acudir, ¿eh?